Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz, la misericordia y las bendiciones de Allah sobre todos ustedes. Marhaban y bienvenidos a una nueva edición de vuestro programa Iqra con nosotros. Iqra es una cita semanal con los libros y la cultura en general. Es un espacio donde viajamos todos juntos en el mundo de las ideas sin movernos de sitio. Hoy hablaremos de un libro que para mí me ha abierto los ojos. Un libro que interroga, cuestiona la manera en que se ha construido todo un discurso y una imagen aquí en Occidente sobre el Islam y el mundo árabe. ¿Queréis explorar conmigo este libro? ¿Queréis conocer a su autor? Pues quédense con nosotros. Empieza Iqra. Bienvenidos de nuevo. Nuestro libro se llama El Orientalismo, escrito por la intelectual palestino Edward Said, traducido por María Luisa Fuentes, con un prólogo, con una presentación interesantísima de Juan Goytisolo. Edward Said nació en Jerusalén, entonces bajo el mandato británico de Palestina, el día 1 de noviembre del año 1935. En el seno de una familia árabe cristiana. Su padre era un comerciante que adquirió la nacionalidad norteamericana por haber participado en la Primera Guerra Mundial. Y su madre era palestina descendiente de cristianos libaneses, originaria de la ciudad Nazaret. Said se crió en Jerusalén, la ciudad del Cairo, en Egipto. En Jerusalén Occidental asistió a la Academia Anglicana de San Jorge hasta los 12 años. Según el propio Edward Said, su familia se tuvo que trasladar a un campo de refugiados en el año 1948, justo antes de la captura de Jerusalén Occidental por parte de las fuerzas sionistas. A la edad de 14 años, Said entró en el Colegio Victoria en el Cairo y luego a la escuela Mount Hermon en Massachusetts, en los Estados Unidos, en el año 1951. Recibió una licenciatura de la Universidad de Princeton en el año 1957, hizo maestría y doctorado en literatura inglesa de la Universidad Harvard en el año 1960 y el año 1964 respectivamente. Ingresó a la Universidad de Columbia como lector en el año 1963 y ahí dio clases de literatura y literatura comparada hasta su muerte. Fue nombrado profesor titular en el año 1969 y catedrático en 1977. En el año 2002 se le concedió el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Fue un crítico y teórico literario y musical y activista político. Fue autor y analista de fama mundial. Es considerado como uno de los iniciadores de los estudios postcoloniales. Edward Said murió a la edad de 67 años en la ciudad de Nueva York en el año 2003, tras una larga lucha contra la leucemia. Sus libros traducidos al castellano son Gaza y Jericó, Pax Americana, que ha sido promovido por la Autoridad Nacional Palestina en el año 1995. Otro libro, El mundo, el texto, el crítico, representaciones del intelectual. Humanismo y crítica democrática, cubriendo el Islam, humanos, reflexiones sobre el exilio, ensayos literarios y culturales. Cultura y imperialismo, otro de mis favoritos libros de Edward Said, junto con Cubriendo el Islam. Otro libro también, Crónicas Palestinas, y su autobiografía Fuera del Hogar. Fue escrito en la ciudad de Nueva York, donde vivió gran parte de su vida, donde fue señalado negativamente como oriental. Su muerte nos deja tan solo con el primer volumen de su autobiografía, Fuera del Hogar, donde nos narra su crónica personal hasta el año 1962, en el mundo árabe que conoció en sus primeros años y después en los Estados Unidos. Otro libro es Nuevas Crónicas Palestinas, el fin del proceso de paz palestino.
Otro libro es Palestina, Paz sin territorios, que ha sido promovido por la Autoridad Nacional Palestina en el año 1997. Nuestro libro, El Orientalismo, es una tesis. La tesis de este libro la tesis que resume el libro Orientalismo en más de 450 páginas y llenas de análisis, datos y referencias, es desenmascarar una refinadísima técnica de poder que trabaja a partir no del uso de las armas, sino del uso de la mente. En su libro Orientalismo, Edward Said denuncia los persistentes y sutiles prejuicios eurocéntricos contra los pueblos árabes, islámicos y su cultura. Edward Said nos habla en este libro del conocimiento de lo oriental. Este conocimiento no tiene como finalidad la mejor comprensión entre los hombres, sino la dominación. El orientalismo produjo el efecto de un cataclismo en el ámbito selecto, un tanto cerrado y autosuficiente de los orientalistas anglosajones y franceses. Este libro es un texto imprescindible para comprender los eternos malos entendidos sobre el mundo islámico, muchos de ellos provocados por el poder establecido de Occidente. Para entender una cultura apasionante, más allá de las redes secretas de la desinformación y los clichés establecidos, Orientalismo de Edward Said es una obra llena de enseñanzas, tanto desde el punto de vista epistemológico como en lo que respecta a la reflexión teórica en torno a la naturaleza de las identidades colectivas y los procesos de pensamiento. Orientalismo es el libro de referencia de primera mano sobre las relaciones entre Occidente y Oriente y lectura obligada para un conocimiento más equilibrado y correcto de asuntos tan candentes como el de los conflictos que asuelan Oriente Próximo. Por ejemplo, la guerra en Afganistán, el conflicto eterno israelo-palestino y lo que está pasando en Irak, el significado del Islam y la proyección humana, social, cultural de la civilización árabe. Todo esto trata nuestro libro Orientalismo. El libro de Edward Said puede ser considerado como un profundo giro en la percepción de eso que llamamos nebulosamente Occidente y de su relación imaginaria y real con el mundo colonial orientalizado y proyectado durante los siglos XIX y XX sobre gran parte de Asia y África. Su labor de revisión de la cultura occidental, en particular la de las naciones imperialistas modernas, me refiero a Inglaterra, Francia y Estados Unidos, en su relación con otras culturas y frente a sus colonias y territorios dominados. Edward Said marcó, a partir del año 1978, un hito en la crítica cultural con su libro Orientalismo, reeditado y traducido en numerosas ocasiones, aunque tardíamente al castellano. Teníamos que esperar hasta el año 1992 para tener su versión castellana. Ahí, en su libro, Edward Said desmonta la imagen tradicional que Occidente ha acuñado sobre Oriente, fruto de prejuicios, estereotipos y deformaciones interesadas que se podrían remontar hasta Esquilo y su tragedia Las Persas, en el siglo V a.C., la paz sea con él. Esta actitud occidental refleja su incapacidad para comprender otras culturas, para analizar a los otros desde parámetros de igualdad y respeto. Y Said la analiza como una construcción cultural, integrada dentro de las formas de dominación imperialista. Orientalismo marca un antes y un después en los estudios culturales, en la forma de estudiar la historia político-cultural de Occidente, que ha influido radicalmente en toda la reflexión posterior. Recuerdo rápidamente temas que ha tratado en su libro como nosotros y los otros, los estereotipos sobre Oriente, las imágenes reduccionistas del Islam, el análisis histórico de las sociedades y las culturas y de su evolución,
la crítica del discurso civilizatorio, basándose siempre sobre las entidades, y la reivindicación del humanismo, del pensamiento racional, de la reflexión pausada y aséptica. No debemos olvidar en ningún momento que el trabajo de Edward Said revistió un carácter un tanto pionero con todo lo que ello conlleva de positivo y de negativo. De positivo tuvo sin duda pues el hecho de explorar un nuevo terreno intelectual, pero de negativo supuso el hacerlo de un modo todavía demasiado precipitado y tentativo, lo cual no debe ser tomado sino como una invitación a seguir trabajando. Con un rigor implacable, decía Juan Goytisolo, Edward Said exponía los mecanismos de la fabricación del otro, que desde la Edad Media articulan el proyecto orientalista. La dureza del ataque, como señaló en su día Maxim Rodinson, convirtió a orientalismo en el centro de una agria polémica cuyos ecos no se han desvanecido aún. Las críticas y defensas apasionadas del libro mostraban en cualquier caso que el autor había dado en el blanco. Nadie puede permanecer indiferente a él.